encontrar las palabras que estaremos predicando en el día de hoy en la porción de las Escrituras, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Estaremos leyendo allí esos versículos del 24 al 29, pero estaremos enfocándonos en el día de hoy en los versículos 27 al 29. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la presencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Al ver estos pasajes, podemos notar cómo fluía el pensamiento del apóstol Pablo en cuanto al propósito de ser un siervo de Dios. Aunque estos pasajes, queridos hermanos, nos hablan del ministerio del apóstol Pablo, nos hablan de su papel como ministro, de su papel como predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos pasajes nos enseñan algo sumamente importante para nosotros como iglesia, que en su esencia es el deber de todo cristiano. Y veremos a la luz de estos pasajes cómo el apóstol Pablo tenía el propósito, hermanos, de presentar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. De cómo el apóstol Pablo tenía el propósito de poner en funcionamiento todo ese conocimiento que tenía de Cristo. Y que nosotros como iglesia actual debemos también seguir ese propósito, el dar a conocer las riquezas de la gloria de Cristo. La carta a los Colosenses, queridos hermanos, como sabemos, es conocida como una de las cartas de prisión. Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Y comienza en los primeros capítulos de Colosenses cómo Pablo oraba por ellos. Pablo en prisión aún oraba por los creyentes. Nos empezamos a ver la magnitud de su llamado, la magnitud del propósito de ser un siervo de Dios. Luego Pablo, a lo largo de la carta, provee una tremenda descripción de lo que es la supremacía de Cristo, de la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La supremacía que tiene Cristo en la creación, la supremacía que tiene Cristo sobre la iglesia, sobre la reconciliación que tiene Dios con nosotros, con los hombres. Y después Pablo hace una aclaración de lo que es su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo, que es el resultado de la supremacía o del entendimiento de esa supremacía de Cristo. En contra de los falsos maestros que estaban allí en la iglesia de Colosas, había muchos herejes allí. Ellos estaban tratando de persuadir a la iglesia para que siguieran sus costumbres. Y Pablo, aquí en esta carta, menciona la tarea principal que le había llamado Dios a hacer. ¿Y cuál era esa tarea? Velar y cuidar de su iglesia. Eso nos habla de su ministerio. Vemos que en el versículo 24 dice Pablo, leemos allí: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Él dice, Pablo, que se gozaba en padecer por las aflicciones de su iglesia, de Cristo, perdón. Es decir, él se gozaba por sufrir y trabajar para la expansión del reino de Cristo. Como dice un siervo de Dios, los sufrimientos del creyente son la extensión del sufrimiento de Cristo. Y Pablo lo había entendido. Pablo había entendido cuál era su propósito. Por supuesto, ese sufrimiento no está hablando en un sentido de la salvación, un sentido redentor, no. Está hablando de que quería, que se gozaba en padecer por su cuerpo, que es la iglesia. Padecer por las aflicciones de su iglesia. Pablo sufría por ella. Era un gozo para Pablo padecer por aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. Y ese padecimiento que menciona Pablo aquí, ese sufrimiento que menciona Pablo aquí, tenía su propósito, tenía su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios, como lo dice el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo tenía el propósito de anunciar cumplidamente la palabra de Dios sin añadirle ni quitarle nada a la palabra, sino anunciarla cumplidamente en su totalidad. ¿Y qué cosa debía anunciar el apóstol Pablo? Versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, hermanos, Pablo describe el contenido de esta palabra de Dios, en que consiste en nada más y nada menos que el misterio de Dios. ¿Y cuál es ese misterio de Dios? Dice Pablo. Lo resume en las palabras del versículo 27, que dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vayamos al 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este contexto, hermanos, veremos los 3 puntos de esta mañana. El primer punto de esta mañana es el ministerio dado a los siervos de Dios, versículo 27. El segundo punto es el enfoque y la tarea del siervo de Dios, versículo 28. Y el tercer punto de esta mañana es el trabajo, lucha y poder del siervo de Dios. Vayamos nuevamente al versículo 27 y leamos. Pablo viene hablando que debe anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Viene hablando de que debía anunciar ese misterio. Dice en el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, prestemos atención aquí. Hay algo hermoso para nosotros aquí. Pablo dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, hermanos, Dios quiso dar a conocer ese misterio, ¿a quién? A su iglesia. Como ustedes saben, la Biblia habla de 2 misterios. La Biblia habla del misterio que es la iglesia. Es decir, como sabemos, había un muro y había una pared que nos dividía y que fue eliminada por Cristo. ¿Cierto? Quien vino a llamar a su iglesia, Cristo vino a formar de 2 pueblos un solo pueblo, que es su iglesia. Eso lo sabemos. Sabemos lo que significa. Sabemos que no somos dispensacionalistas, ¿cierto? Ahora, ese no es el misterio que está hablando aquí Pablo. Pablo está mencionando un misterio mucho más grande que ese. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, vayamos nuevamente al versículo 26. Él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos, a su iglesia.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué estamos diciendo aquí, hermanos? Que Cristo es ese misterio que nos ha sido revelado a nosotros ahora. Hermanos, es algo hermoso lo que está diciendo Pablo aquí para nosotros. Que nuestro gran Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente vino, hermanos, a reconciliarnos con Dios y a perdonarnos nuestros pecados, hermanos. No. Él vino, hermanos, el Dios de toda la gloria, en quien está toda la plenitud de la deidad, nuestro gran, grandioso Dios, sus riquezas y su presencia vino a ser morada en cada uno de nosotros. Es lo que está diciendo Pablo aquí. El autor de Hebreos habla de ese misterio en el capítulo 1. Dice, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres y profetas. Y en estos postreros días, Dios nos habló por el Hijo, quien es heredero de todo, e hizo el universo, y no solo eso, dice el autor de Hebreos, sino que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, esto es maravilloso para nosotros. Que ese Cristo de gloria, hermanos, la expresión exacta de su Padre, su Espíritu, vino a ser morada en ti y en mí, hermanos. Eso es algo maravilloso. Hermanos, ni los sacerdotes, ni Moisés pudieron contemplar la gloria de Cristo o de Dios en el tabernáculo. Muchos profetas y muchos santos les dijo Cristo a sus discípulos, no pudieron ver ni oír lo que nosotros estamos oyendo y viendo. Esta gran revelación. Es algo sorprendente para nosotros, hermanos. Deberíamos estar agradecidos con Dios porque estamos viviendo en esta época y no en la época de los profetas. Porque ellos no vieron lo que nosotros estamos viendo y escuchando. La revelación de Dios, su palabra, hermanos. La gloria de Cristo, su presencia haciendo morada en su iglesia. O sea, en ti y en mí. Esto quiere decir, queridos hermanos, que sin la revelación de Dios no habría ni la más mínima posibilidad de conocer ese misterio que es Cristo, la esperanza de gloria, y nosotros la estamos compartiendo, hermanos. Y deberíamos gozarnos por eso. Es un privilegio para nosotros como iglesia. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo aquí? ¿Están entendiendo el significado de ese privilegio? ¿Saben lo que significa la magnitud de tal revelación? Que nuestra fe está fundamentada en esa revelación de esa esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Hermano, la palabra dice en Romanos 9 que como vasos de misericordia Dios nos preparó de antemano para que esas riquezas sean notorias en nosotros. Hermanos, Dios te preparó a ti y a mí para recibir esa gloria de Cristo. Entonces, queridos hermanos, en tu corazón no debe existir otra cosa, sino el deseo, hermanos, la pasión y la valentía de hablar de esa riqueza de Cristo, de esa gloria de Cristo. No debe existir más nada en tu corazón, sino hablar de tu Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ahora mora en ti, mora en cada uno de nosotros. Hermanos, en Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y escucha esto, hermanos. No solo Cristo es la razón de la gloria. Cristo es la misma gloria, hermanos. La gloria misma es nuestro Señor Jesucristo. Y vino a ser, repito, morada en ti y en mí, hermanos. Su espíritu, sus riquezas, su presencia mora en cada uno de nosotros. No me canso de decirlo, hermano.
He allí el misterio, hermanos, que Dios quiso dar a conocer a su iglesia. He allí el misterio. Ahora que sabemos ese misterio, ¿qué debemos hacer? Dar a conocer ese misterio, ¿cierto? Dar a conocerlo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es el enfoque y la tarea del siervo de Dios. Versículo 28. Dice el apóstol Pablo, viene hablando de que debía anunciar la palabra cumplidamente de ese misterio que es Cristo. Conocemos ese misterio. Y en el 28 dice, a quien anunciamos. ¿A quién? A Cristo, su gloria. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué, hermanos? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice Pablo, a quien anunciamos. Es hermoso cómo Dios utiliza a sus siervos, ¿cierto? El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, había sido transformado de ser un perseguidor de la iglesia de Cristo a ser un misionero del evangelio y de la gracia otorgada. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se le presentó a Pablo y fueron plasmadas en el libro de Hechos, que le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice el libro de Hechos que Pablo asolaba a la iglesia, la asolaba. Y a pesar de la magnitud de su pecado, hermanos, Pablo recibió gracia. Y Pablo no podía ignorar que había sido perdonado de sus pecados. Esto nos debe atraer a nuestras mentes nuestra condición de pecadores perdonados por Dios. Pablo entendió su noble tarea de anunciar la salvación de su Señor y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios lo usaría a una gran escala, hermanos, como sabemos. Y dice el texto que lo hacía amonestando y enseñando a su iglesia. De nuevo, fíjense en esa palabra amonestando. Significa hacer entender algo a alguien. Pablo le encantaba amonestar en amor y en verdad a los creyentes. Eso era lo que hacía Pablo y sus colaboradores. Amonestar y enseñar a todo hombre para presentaros perfectos en Cristo Jesús. Había un deseo inagotable por parte de Pablo de dar a conocer a Cristo por amor a sus hermanos. Pablo lloraba por ellos, amonestándolos a sus hermanos. Pablo mandaba amonestar a otros, no como enemigos, sino como hermanos. Él se preocupaba constantemente por el bienestar espiritual de su iglesia. Ese era el ministerio de Pablo. Esa era la tarea de Pablo. Y dice el texto que él también se pasaba el tiempo enseñando a todo hombre. Pablo nunca amonestaba sin enseñar. Siempre lo hacía en sus exhortaciones. En Colosenses 3:13 leemos, dice, perdonándoos unos a otros. Pablo les da un mandato. Pero ¿cómo debían perdonar? Allí mismo está la respuesta. De la manera que Cristo os perdonó. De una manera práctica. Amonestando y enseñando a la vez. Así era el pensamiento del apóstol Pablo y su ministerio. Pero fíjense que el versículo 28 es enfático en algo más. Porque menciona 3 veces a todo hombre. Y esto nos indica que ese Cristo de gloria debe ser anunciado a todo el mundo. Hermanos, el Evangelio no es exclusivo. El Evangelio no es de élite. El Evangelio no es para unos pocos. No, hermanos. Eso es lo que pretendían los papas. Que nadie podía conocer las profundidades de las Escrituras. Pero vemos cómo Dios se encargó de todo eso. Lo interesante en ver aquí, hermanos, es lo que hace el Evangelio a un pecador.
una transformación maravillosa. Pablo, como ministro, tenía una profunda preocupación por todo el mundo y más por los creyentes. Y dice el texto que lo hacía en toda sabiduría. Lo que dice el texto, que la predicación de Pablo era la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios, hermanos? La revelada en Cristo, su evangelio. Pablo lo expresa en 1 Corintios 2:2, que no fue a ellos con palabras de excelencia ni palabras sabias, sino que fue a ellos con el conocimiento de Cristo y a este crucificado. Ese era el evangelio de Pablo, el conocimiento de Pablo. No quería saber más nada sino de Cristo crucificado. Y eso es lo que él predicaba. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál era el fin de Pablo? ¿Cuál es el fin de los siervos de Dios de anunciar estas riquezas de la gloria de Cristo? ¿Cuál era el fin? Ahí mismo está en el versículo 28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la palabra perfecto, algunos sugieren que es llevarlos a la santidad. En cierta forma, sí, pero la palabra aquí específicamente, hermanos, nos lleva a pensar en un cierto tipo de madurez. Eso es lo que habla esta palabra, una madurez espiritual que solo se encuentra en Cristo. Y la única manera de hacer que maduraran, según Pablo, espiritualmente, era anunciar a Cristo, amonestándolos por sus pecados y enseñándolos a través de la predicación de su palabra y el conocimiento de Cristo. En eso se convirtió la vida de Pablo. Hermanos, por eso Pablo no podía decidir o no podía escoger, dice la palabra, si por beneficio de la obra o partir para estar con Cristo. Él estaba en estrecho en esos dos pensamientos. Era una gran manera de ver la vida, Pablo. Esa era su tarea, hermanos, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como dice Efesios 4:13, hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Es decir, llegar a un estado de madurez espiritual. Hermanos, Dios quiere que seamos maduros en la fe. Y esa es la tarea y la meta de todo siervo de Dios, hermanos. Llevar a la madurez a todos los hermanos. Esto debería ser la tarea de los pastores de esta iglesia. Y debe ser tu meta también. Debe ser tu meta también. Esa es tu tarea, hermanos, como cuerpo de Cristo. El doctor Sproul decía que el ministerio del Evangelio es algo glorioso. Es glorioso el ministerio del Evangelio. Pero no tenemos que ser predicadores ni pastores para llevarlo a cabo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos incluye a todos nosotros, a todos, a cada uno de nosotros. Una vez que fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo, escuchen bien esto, hermanos, fuimos llamados y separados por Él. Y ahora, como parte del cuerpo de Cristo, debemos servirlo a Dios mientras servimos a otros dentro de la iglesia local. Eso es lo que estamos llamados a hacer en nuestro ministerio, sea cual sea. Hermanos, es algo peligroso que como cuerpo de Cristo perdamos la perspectiva del ministerio, de lo que significa el ministerio de Dios. Porque cuando lo hacemos, hermanos, cuando perdemos la perspectiva de lo que significa el ministerio, la iglesia se convierte, como dice el pastor Sugel, en una iglesia llena de consumidores. Esperar nada más, recibir nada más. Hermanos, es cierto que venimos a adorar a Dios en primer lugar. Es cierto, hermanos, que venimos a buscar su palabra predicada.
Es cierto que venimos a buscar consuelos unos con otros dentro de la iglesia, pero también es cierto, queridos hermanos, que venimos como un miembro activo a ejercer nuestros dones que Dios nos ha dado por su gracia para que nosotros, como buenos administradores, en beneficio de todo el cuerpo de Cristo, sea empleado para amonestarnos y enseñarnos a cada uno de nosotros dentro del contexto de la iglesia local. ¿Y para qué, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuidado con colocarnos en un pedestal, hermanos. Cuidado. Pero cuidado también con colocarnos en el piso. Todos los dones que Dios nos ha dado son para la edificación de su iglesia. Todos. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, que dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos ministros, hermanos, de Dios, es decir, sirvientes de Dios, porque eso es lo que somos, sirvientes de Dios. Él nos ha confiado una mayordomía según el don que recibimos de parte de Él, para ministrar ese don a los otros hermanos. Es decir, como buenos siervos de la multiforme gracia de Dios. Y debemos venir a la iglesia, como dice el autor de Hebreos, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Ese es el enfoque, hermanos, y la tarea del siervo de Dios. Anunciar la gloria de Cristo para presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, llevarlos a la madurez espiritual. Ahora vamos al tercer punto de esta mañana, hermanos. El trabajo, lucha y poder del siervo de Dios. Versículo 29. Dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo pregunto, ¿quién es suficiente para esta tarea? ¿Quién? La respuesta es obvia, ¿verdad? Nadie es suficiente. Aquí vemos algo interesante también. La palabra griega que se traduce como trabajo se utilizaba para el tipo de trabajo que le deja a uno tan cansado como si hubiera recibido una paliza. Eso es lo que significa esta palabra. Era como trabajar hasta el cansancio. Y después usa otra palabra mucho más fuerte que trabajo. Dice luchando, dice Pablo. Trabajo y lucho, dice Pablo. Y esta palabra griega se deriva de la palabra agonía. Y se utilizaba cuando se usaba cuando era en un evento atlético o en una pelea. La gente agonizaba allí. Y las dos palabras juntas, hermanos, describen la tremenda energía del ministro de Pablo. Un esfuerzo incansable en la lucha contra todo tipo de desaliento y oposición de proclamar a Cristo. Un siervo de Dios lo expresa de esta manera, hermanos. Era como si Pablo estiraba hasta el máximo cada tendón físico y moral para presentar a todo hombre completo en Cristo. Así era la lucha y el trabajo de Pablo. Pablo trabajaba incansablemente por su iglesia. Pablo lo expresa en Primera de Tesalonicenses cuando dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que hace el ministerio de Dios. Y eso
como dije, nos incluye a todos nosotros. Un trabajo incansable por la madurez de tus hermanos dentro de la iglesia. El evangelista Moody, en una ocasión, al irse a dormir a su cama, cuando se dejó caer pesadamente en ella, dijo: Señor, estoy cansado. Amén. Así era el trabajo de este siervo de Dios, hermanos. Incansablemente, un trabajo luchando por su iglesia. Hermanos, el siervo de Dios trabaja y lucha por anunciar a Cristo. El siervo de Dios lucha por dominar la carne, lucha contra las tentaciones, lucha contra los enemigos de Dios, lucha, hermanos, contra la dureza del corazón humano. Y Pablo se enfrentó a cada una de ellas. Eso se ha visto a lo largo de los siglos, en cómo siervos de Dios, a pesar de sus aflicciones y dificultades, trabajaron sin cesar por la obra de Dios, por anunciar a Cristo, hermanos. Es lo que quiere dejar plasmado Pablo aquí con estas palabras. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere dejar plasmados estas palabras, hermanos. Que él trabajaba y luchaba por amor a su iglesia. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos hablando aquí, hermanos? En Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos, fíjense esto, hermanos, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo luchaba por aquellos que ni siquiera lo conocían, hermanos. Qué grande. Pero lo interesante de estos versículos es que este trabajo y esta lucha no se puede hacer, no puede ser lograda sin el poder de Dios. Pablo dice, según la potencia de Él, de Dios, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, ¿cuál potencia? La potencia de Cristo, su poder. Solamente se puede hacer esta labor de predicar el Evangelio, de predicar la gracia de Cristo y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús por su potencia y por su misma gracia, hermanos. Y recuerda esto, ninguna gran obra se hará para Dios sin un tremendo esfuerzo físico y mental. Ninguna gran obra se hará para Dios sin un tremendo esfuerzo físico y mental. Pero, hermanos, esa obra, sea cual sea, te toque hacer a ti dentro de su iglesia local, se hará solo con el poder y la potencia de Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes en nosotros mismos, sino competentes en Dios. Solamente eso, hermanos, es lo que puede hacer eficazmente y sobrenaturalmente el ejercicio de cualquier don, hermanos. No solo el de pastorear o el de predicar o el de tocar los instrumentos o cantar, sino todos los dones, hermanos. Todos y cada uno de ellos. No pensemos, hermanos, que los dones se resumen en estos nada más. A veces pensamos así, que el don que Dios te ha dado es de menor valor que otro. No, hermanos, todos los dones que el Espíritu Santo ha dado a su iglesia, dentro del contexto de la iglesia, son importantes, hermanos. Saquémonos esa idea de la cabeza que tu trabajo dentro de la iglesia tiene menos valor que el otro, hermano. Hermanos, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, tú estás cargando a otro lo que te corresponde hacer a ti, hermanos. Debes ejercer tu don según la fuerza de Cristo dentro de la iglesia.
Pablo nos anima con palabras en 1 Corintios 15:58, que dice, así que, hermanos míos, amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero recuerda, hermanos, ese trabajo, esa lucha de ejercer tu don para beneficio de la obra y crecimiento de la iglesia, son ejercidos bajo el poder de Cristo. Que no se te olvide eso, hermano. Estos textos son muy enfáticos para la iglesia. Y es un llamado constante para que todos los cristianos sean ministros de Dios. En el sentido, hermanos, de amonestarnos y enseñándonos cada uno conforme a los dones y oportunidades que Dios nos da. Como decía un siervo de Dios, que el crecimiento y la madurez de cada creyente es la responsabilidad de cada creyente para con su hermano. Amén. Algunas aplicaciones. No perdamos el enfoque, hermanos, de nuestro llamado. La gloria de Dios ha sido revelada en la persona de su Hijo Santo. Esa gloria, como vimos, ahora ha hecho morada en ti, hermano. Es tu responsabilidad, o la responsabilidad de cada uno, anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es tu responsabilidad, es tu tarea, hermano, es tu lucha. Debemos luchar por el crecimiento de la iglesia, constantemente, siempre, en amor y en verdad. En segundo lugar, hermanos, practica. Practica servir a los hermanos en la vida de la iglesia, esperando que ellos lleguen a la madurez y fueran presentados perfectos en Cristo. Sufrir por ellos, trabajar por ellos, luchar por ellos. Debemos servir, hermanos, dentro de la iglesia, no esperar ser servidos. Debemos servirnos unos con otros. Yo pregunto, ¿estamos sufriendo por nuestros hermanos? ¿Nos preocupamos por su alma? ¿Por su bienestar espiritual? Lo estamos haciendo, hermanos, por aquellos que necesitan crecer y madurar. Estamos ejerciendo ese don que Dios nos ha dado por su gracia para el beneficio de otros. Lo estamos haciendo, seamos sinceros. Hazte esa pregunta y medita en ella. Y por último, hermanos, como última aplicación, quiero que entiendan que la iglesia de Cristo no solo es los domingos por la mañana. Tú como iglesia tienes que ser iglesia aquí y ser iglesia allá afuera también. Aunque estos pasajes nos hablan a los creyentes, este trabajo, esta lucha, esta tarea es para la gloria de Dios, hermanos, alcanzando vidas para la salvación, hermanos, por la predicación del Evangelio. Es nuestra tarea y nuestra lucha y nuestra labor como siervos, como ministros de Dios. Yo creo que en nuestras mentes todavía está presente aquella persona que fue usada por Dios para llevar el mensaje de salvación a nuestras vidas. Yo siempre recuerdo ese momento, hermanos, y siempre estoy agradecido con Dios primeramente, y con este hermano
que hayan abierto su boca para hablar de la salvación de Cristo, para hablar de esa gloria, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Es algo hermoso, hermanos, lo que nos dice Pablo en esta carta. Es hermoso, hermanos. Y nosotros como verdaderos siervos de Dios debemos anunciar esa misma salvación a otra alma. Querida iglesia, queridos amados míos, pregunto, ¿será que hemos amado a los hermanos como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Como lo hizo Cristo? Este es el encargo que hemos recibido de esta carta a los colosenses. Pablo tenía esa disposición de trabajar por su iglesia, de luchar por su iglesia. Era un trabajo incansable para él. Él se gozaba, hermanos, por sufrir por su iglesia. Tenía esa disposición siempre. Yo pregunto, hermanos, ¿tenemos esa disposición en anunciar ese Cristo de gloria? En trabajar según la fuerza de Dios que nos ha dado a nosotros para presentar a Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderos ministros de Dios para el crecimiento de su cuerpo. Porque lo que es válido para un ministro es válido para cualquier hombre que lleva el nombre de Cristo, hermanos. Recuerda, Cristo mora en ti. Y quiero que recuerdes algo antes de salir de aquí. Que Dios no nos ordena a ser agentes secretos del cristianismo. Hágase esta pregunta y medite en ella. ¿Acaso habrá un privilegio más grande en este mundo que ser usado por Dios para comunicar ese evangelio de gloria a cualquier ser humano? ¿Acaso, hermanos, habrá una mejor noticia que el mensaje del evangelio? Meditemos en esa pregunta. Meditemos en esa pregunta. No la hay, hermanos. No hay mayor noticia que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, el doctor Sproul señala, como dije, que no todos somos pastores o evangelistas, pero cada cristiano debe estar dispuesto a confesar a Cristo con su boca, a anunciar su gloria. De lo contrario, está lejos del reino de Dios. Meditemos en esto en esta mañana, hermanos. Vamos a orar.